Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y habíamos visto la semana anterior cómo es que a través de las Escrituras podemos ver que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Sin embargo, hay tantos ataques a la persona misma del Espíritu Santo que necesitamos saber a través de la Biblia que Él es Dios. Y decía ataques porque muchas sectas, muchas religiones hablan del Espíritu Santo como un poder, como un simple poder. Y a veces, inclusive en el medio evangélico, también nosotros pensamos que solo es un poder, muchas veces. Y aunque no lo tengamos en nuestra mente aunque no tengamos en nuestra mente esa definición, a veces actuamos así. Seguramente has escuchado hablar y decir a algunos, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Es un poder. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Veamos entonces qué es lo que la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Romanos 8:9. El Espíritu Santo va a estar asociado a Dios constantemente en las Escrituras. Miren este pasaje, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, está hablando de manera asociada. Primero el Espíritu solo. Ustedes no viven según la carne, dice, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿es el Espíritu de Dios el Padre? ¿Es el Espíritu de Cristo? ¿O es el Espíritu solo que actúa y vivimos según el Espíritu? ¿Cómo es eso? Es que justamente él es parte de la Trinidad y es Dios mismo. Por eso es que se asocia y no nos debemos confundir cuando habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. No es algo de Cristo, no es algo de Dios. Es parte de, son parte de la Trinidad. Ok, entonces nos preguntaremos, entonces si es parte de la Trinidad debe tener también los mismos atributos de Dios, los mismos atributos del Padre, los mismos atributos de Jesucristo. Así es, efectivamente. Hebreos capítulo 9, verso 14. Entonces vamos a ver acerca de los atributos del Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Espíritu que eterno. Entonces, una primera característica, como el Padre, como el Hijo, es eternidad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, un Dios eterno. ¿Ok? Entonces es parte de la Trinidad. Él es, además, es omnipresente. Dice en el Salmo 139, verso 7, en adelante, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿No? ¿Quién? El espíritu. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. O sea, el espíritu está en los cielos, en el Seol. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Porque el espíritu está en todos lados. ¿Por qué? Porque es omnipresente el espíritu, ¿no? Y ya habíamos visto esa característica en el Padre y en el Hijo también. Es omnipresente. Ok. Pero no solo es omnipresente, sino también es omnisciente. ¿No? Habíamos dicho omnisciente como una característica en la cual, o un atributo en la cual Dios lo sabe todo. ¿No? Dios lo conoce todo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. O sea, todo lo que Dios conoce, lo conoce el Espíritu. Por tanto, si Dios es omnisciente y conoce todo, el Espíritu también es omnisciente y lo conoce todo. ¿Ok? Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si es eterno, es omnipresente, es omnisciente, también debe ser omnipotente, ¿no es cierto? Veamos entonces el siguiente pasaje en Zacarías 4:6 y dice, cuando le hablaba a Zorobabel, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Cómo va a ser reducido a llanura? Dice, no con mi fuerza, sino con mi espíritu. Sí. Miren, en el verso 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Le dice el Señor. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Gracia, gracia a ella. Dice, ¿quién eres tú, gran monte? ¿Quién se puede oponer? ¿Tú, gran monte, te vas a oponer a Zorobabel? Porque ya le dijo previamente a Zorobabel en el verso 6. No es con ejército ni con fuerza que se va a mover ese monte, sino con mi espíritu. Porque el espíritu tiene poder. Porque el espíritu es omnipotente. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Ok, veamos este otro versículo en Lucas capítulo 1, verso 35. En la encarnación, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿No? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿El poder de quién? Del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu Santo tiene poder. Él es omnipotente, es uno de sus atributos más, igual que el Padre, igual que el Hijo. Entonces, pareciera que todos se centran en este atributo nada más. Pero no es el único atributo, ¿no es cierto? Él es omnisciente, él es omnipresente y Él es también omnipotente, como el Padre y como el Hijo. Así que no es el poder de Dios, no. Es Dios Padre, es omnipotente, Dios Hijo, Jesucristo es omnipotente y el Espíritu Santo también es omnipotente. Además vemos en este mismo versículo, podemos ver claramente el Espíritu Santo. ¿Por qué se le dice al Espíritu Santo? Porque es santo, tiene santidad, que es otro de los atributos de Dios, su santidad. Ok, Juan capítulo 14, verso 17. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Espíritu de verdad. Otro atributo de Dios es la verdad. Otro atributo del Espíritu Santo es la verdad. Es el mismo atributo del Padre, el mismo atributo de Jesucristo. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu. Entonces, ¿qué? El Espíritu también es amor. Tiene amor, es amor. Tiene amor, es amor. ¿No es cierto? Entonces,
El Espíritu Santo, vemos en las diferentes escrituras, tiene los mismos atributos que el Padre, tiene los mismos atributos que el Hijo y tiene los mismos atributos que el Espíritu Santo. A veces, como decía al inicio, nos quedamos y nos enfocamos solamente que como que es el poder de Dios, pero no es que es el poder de Dios, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es la tercera persona de la Trinidad, como vemos, es Dios mismo y tiene todos los atributos de Dios. Es más, miremos cómo se relaciona íntimamente las escrituras con el Padre, con el Hijo, y de manera intercambiable inclusive las escrituras hablan del Espíritu Santo con el Padre. Miremos estos dos versículos. Miremos estos versículos. En Isaías 6:9, Isaías va a profetizar. Isaías está viendo a Dios, ¿no? En toda su majestad, ¿no? Y entonces cuando él ve, él se arrepiente y dice, el Señor le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, ok, quiere decir, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Ok? Entonces, Jehová, el Padre, le dice a Isaías le dice, yo iré, Señor, y Isaías, y el Padre le dice, ok, anda y dile a este pueblo, oye y no entenderás, oye y no entenderás, no comprenderás, ¿no? Mirarás y no comprenderás, porque tu corazón se ha engrosado, tus oídos no oirán, serán cegados tus ojos, para que no vean con tus ojos ni con tus oídos. Eso le dice el Padre a Isaías para que hable a su pueblo. Miremos más adelante, recordemos lo que le dijo Jehová a Isaías. Ahora, en Hechos capítulo 28, verso 25, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. ¿Mm? Entonces, en Isaías, ¿qué dice? Jehová dijo esto, es la misma palabra. De oído oiréis, pero no entenderéis, ¿no? Miraréis y no comprenderéis, ¿no? Es lo mismo, mirarás y no entenderás, escucharás y no entenderás, mirarás y no comprenderás las cosas, porque tu corazón se ha engrosado y se han cerrado tus ojos, se han cerrado tus oídos, y no entenderás y no tendrás sanidad, ¿no? Y aquí y no te convertirás, ¿no? Como dice. Entonces, pero ¿qué es lo importante aquí? Es que en Isaías habla de que Jehová dijo esto, y en Hechos Pablo habla y el Espíritu Santo dijo esto. ¿Jehová o el Espíritu Santo? ¿Quién lo dijo? Pues es el mismo, es que es un solo Dios, ¿no es cierto? Es un solo Dios, por eso es que lo dijo el Padre, lo dijo el Espíritu Santo, es el mismo, es el mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es Dios. Otro versículo muy interesante acerca de esto, dice en Jeremías 31:31, dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel con la casa de Judá, no como pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora miremos el siguiente versículo en Hebreos, capítulo 10, verso 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, en Jeremías dice, Jehová dijo, y Jehová dijo. Y aquí en Hebreos, el autor de Hebreos dice, y nos atestigua el Espíritu Santo lo mismo, porque después de haber dicho, lo dijo Jehová, lo dijo el Espíritu Santo. Es que son un solo Dios. Es que son un solo Dios. Por eso de manera intercambiable inclusive habla las Escrituras, el Padre o el Espíritu Santo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Decimos nosotros la tercera persona de la Trinidad. ¿Significa esto que el Padre está arriba, el Hijo está aquí y el Espíritu Santo está aquí? ¿Que el Espíritu Santo es menor al Padre o al Hijo? No, porque en las Escrituras no hablan acerca de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Es más, como Trinidad, como palabra, ya lo habíamos dicho en un estudio anterior, las Escrituras no hablan, pero sí nos dan la idea de que es un solo Dios, pero es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún de manera intercambiable hablan del Padre y hablan del Espíritu Santo. Por tanto, quitémonos de nuestra mente esto de que si es la tercera persona de la Trinidad, es para nosotros, para estudiarlo, para poder entender, para nuestra mente poder entender. Pero quitémonos de nuestra mente de que al ser tercera persona de la Trinidad está abajo, porque no es así. Tiene todos los atributos de Dios. Las Escrituras hablan del Espíritu Santo de una manera intercambiable como Dios mismo. Entonces es Dios mismo, igual que el Padre, igual que el Hijo, y merece igual honra, respeto, e igual temor que el Padre y que el Hijo. Entonces, no confundamos. No es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. Entonces tenemos que tratarlo también como Dios mismo. Veremos las siguientes entonces. ¿Cómo es que actúa el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas? ¿Cómo actúa Dios entonces en nuestras vidas? Volvamos a leer las escrituras que he mencionado y disfrutemos de lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Hasta la próxima.